Entonces lo más importante a entender es que hoy vamos a aprovechar el espacio, como lo hacemos todos los lunes, para hacer una reflexión por las que se están de pronto apenas incorporando. Nosotros todos los lunes tenemos un tema o una reflexión con la cual nos gusta empezar la semana y que debe ahondar en nuestras prácticas y la cultura de sueños y lo que queremos construir. Entonces, el tema de esta semana realmente es el de no asumir, ¿cierto? Es un tema recurrente que hemos venido conversando de pronto de manera individual con algunos de ustedes, que hemos venido teniendo conversaciones de no suponer, pero creo que ahorita es particularmente relevante que lo conversemos. Entonces, este asumir realmente se vuelve un error muy común, ¿cierto? Un sutil o hasta a veces difícil de detectar, pero que termina siendo supremamente costoso si no llegamos a corregirlo a tiempo. Y ese es el error de asumir que lo que uno ve como una oportunidad, la otra persona también lo ve así, ¿cierto? Entonces ese error de que yo pienso que esto es una oportunidad para una persona y la otra persona de pronto no lo ve así, pues es supremamente costoso para las dos partes y para la organización. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que este error está en los incentivos y en su desalineación, ¿cierto? Cuando hay buenas intenciones, pero cuando no hay una conversación asociada al respecto. Entonces, les voy a explicar un poquito más en detalle a qué me refiero con esto, ¿cierto? Entonces, lo primero es que empecemos a convertir de cuando algo que puede ser una oportunidad llega a parecer castigo. Y esto es un tema recurrente que me ha pasado con muchos de ustedes, ¿cierto? Y realmente en la última semana fue que me di cuenta que hay algo subyacente muy importante que abarcar, y es: ¿qué pasa cuando ustedes encuentran a alguien que tiene muchísimo potencial, ¿cierto? Cuando ustedes se emocionan con la energía de esa persona, tiene buenas capacidades mentales, está otorgando resultados, ¿cierto? Y como uno como líder, pues lo que busca es el reflejo de lo que uno quisiera con uno. Vamos a empujar a esta persona, vamos a darle más, ¿cierto? Tareas, vamos a darle más responsabilidades, vamos a poner a esta persona a que absorba más. Y generalmente hay como esa reflexión personal donde uno dice: miren, a mí me gustaría que en mi trabajo me dieran más retos. Pues entonces uno, cuando identifica potenciales, empieza a darle más retos a la persona. Y uno no lo hace, digamos, ni por conveniencia, sino porque sinceramente está tratando de empoderar a sus colaboradores, a todos ustedes, a cualquier persona que está de pronto en ese rol con esas capacidades de crecimiento y demás. Porque uno en su lugar hubiera querido que el jefe de uno le hubiera dicho: oiga, montes en esto conmigo, venga y absorba más responsabilidades, y uno así lo ve como una oportunidad de crecimiento. Pero ¿qué pasa cuando uno empieza a hacer eso? Ocurre todo lo contrario, ¿no? Uno empieza a cargar a las personas, empieza a exigir un huevo, un montón, y empieza a esperar cada vez más. Y un día uno se da cuenta realmente que esas personas ya no están respondiendo de la misma manera, que de pronto están cansadas, que hay un agotamiento, que están sobretrabajados, que se alejan, y uno se lleva a la cabeza: ¿y qué pasó aquí? ¿Cierto? ¿No era esto algo muy bueno que se estaba construyendo y que realmente uno piensa que estábamos haciendo? Y pues la respuesta es totalmente opuesta y contraria, ¿no? Es la desalineación silenciosa, ¿no? Lo que pasó es bastante sencillo, ¿no? No hubo alineación. ¿Por qué? Porque lo que para uno era desarrollo, para la otra persona era más trabajo, era más presión, más tareas. Lo que uno ve como darle confianza a esa persona, la otra persona lo sintió como una carga no deseada, ¿cierto? Y no es porque esa persona no lo quiera para crecer o no tenga de pronto esa meta en su vida, todo lo contrario, es porque no se discutió en la forma en que se debía haber hecho y no se alinearon los incentivos. No hubo esa sincronización entre las dos partes. Y esto es supremamente importante entenderlo, ¿no? Porque la desalineación es realmente silenciosa y uno solo se da cuenta cuando estalla, y ahí usualmente es demasiado tarde. Cuando no hay alineación, cuando no está uno sincronizado, la confianza se empieza a romper, uno está jalando para un lado y el otro para el otro. Se erosiona la energía, ¿no? Empieza a corroer como esa actitud inicial. Y lo peor de todo es que realmente se pierde esa posibilidad de construir. Entonces, la tarea de hoy es una invitación a no suponer, sino a alinear, ¿cierto? Y esto pasa realmente, sobre todo cuando tomamos decisiones sin preguntar.
cuando asumimos o creemos que sabemos lo que la otra persona quiere, piensa o le interesa. Y cuando proyectamos nuestros deseos en otros. Creo que eso es particularmente importante y no solo pasa en lo profesional, pasa en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y ojo, esto no es exclusivo de los líderes, ¿no? Esto también ocurre entre pares, entre áreas, entre expectativas que uno tiene para una persona, para un área, para una tarea, que nunca fueron habladas en voz alta. Entonces, por eso quiero que construyamos una pequeña regla, ¿cierto? O un pequeño filtro con el que tomemos todas las decisiones o tengamos todas las conversaciones en la empresa. Y es supremamente sencillo, ¿no? Y es, no supongamos, alineemos, ¿cierto? Y esto es muy importante que lo repasemos constantemente por ese filtro mental, ¿no? ¿Estoy suponiendo algo o estoy realmente preguntándole a la otra área, a la otra persona, a la otra contraparte que lo que quiere o lo que busca está en línea con lo que yo quiero y lo que busco? Entonces, ¿cómo alineamos realmente las cosas? Uno, hay que empezar por qué significa alinear, ¿no? Entonces, esto no es como tener una conversación bonita de ¿estás feliz? ¿Cierto? O sea, no. Tampoco es preguntar de forma superficial si estás cómodo o demás. Es realmente tener conversaciones reales, profundas y la mayoría de las veces incómodas, ¿cierto? Es preguntarle al otro, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Qué estás esperando de este rol, de esta empresa, de esta etapa? ¿Qué cosas estás dispuesto a asumir y cuáles realmente hoy en día son una carga o te están drenando? Entonces, estas conversaciones son bastante difíciles generalmente cuando hay un rol de liderazgo en la mitad. Decirle al jefe las cosas no son tan fáciles, ¿no? Mucho menos cuando todavía no hay esa confianza de años que suele construirse cuando las relaciones llevan mucho tiempo, ¿no? Pero sí son posibles, y es posible que en esta conversación nos demos cuenta de que los planes de una persona y de la otra persona van por caminos distintos y la meta o el rol de cada uno es tratar de encontrar un único fin, ¿cierto? También es posible que encontremos una vía en común que no habíamos visto, ¿no? Lo más importante aquí es que reconocer que alinear no es imponer. Es construir un puente entre lo que uno necesita y lo que el otro quiere construir. Entonces, muchas veces hay tareas que no gustan hacer, pero que también hay que hacerlas. Eso también se debe alinear. Entonces, es importante reconocer que no todas las tareas van a ser placenteras, ¿cierto? Ni que uno solamente va a trabajar en aquello que más le gusta. Pues eso es claro que el mundo real no funciona así. Sin embargo, ser parte de un equipo implica asumir momentos difíciles, ¿cierto? Implica hacer las cosas que no son glamorosas, implica salir de la zona de confort. La diferencia está o radica en entender por qué o para qué. Esta tarea es importante, ¿por qué? ABC, ¿cierto? Porque me lleva, me acerca, me impulsa a lograr esos objetivos o esas cosas. Entonces también es muy importante entender el para qué, y eso solo se da con una comunicación asertiva. Importante entender y reconocer y saber que ese esfuerzo que se está teniendo es algo que uno mismo elige, ¿cierto? Y realmente las cosas no se trata de evitar el esfuerzo, sino de tener la claridad sobre ese destino, hacia dónde quiero llegar. Este mensaje también se lo doy a los líderes, ¿no? Que no solo se trata de empujar. Nosotros tenemos una filosofía para todo el mundo de cuchillo en boca, ¿cierto? De dar más con menos, ¿cierto? Sino también de leer bien a las personas, de escucharlas, ¿cierto? No se trata solo de presionar a todos a crecer como uno también ha venido creciendo, sino es leer bien el momento, el deseo, las ganas, el ritmo de cada persona y empezar a construir con base en eso, empezar a construir desde ahí. Es importante que no se confunda el alto potencial que puede llegar a tener una persona con lo que tiene hoy, ¿cierto? Porque puede que para llegar allá haya que construirlo y haya que hacerle coaching, mentorearlo, enseñarle y empujarlo para que la persona llegue a donde esperamos que llegue, ¿cierto? Entonces es importante no confundir el alto potencial con las capacidades actuales. ¿Listo? No quiere decir que no las tenga, solo que hay que trabajarlas y construirlas. No se debe confundir que la forma de uno de pronto crecer o que espera el crecimiento para los demás sea la única forma válida. ¿Listo? Eso es de pronto imponerse.
Liderar realmente es escuchar, es ir calibrando, sincronizando y a veces es desafiar, ¿cierto? Pero con contexto y con consentimiento. El otro lado de la moneda es el mensaje para ustedes, los demás colaboradores, que también es responsabilidad de cada uno de ustedes y es, ¿cierto? Siendo el otro lado de la ecuación una conversación igual de valiosa, ¿cierto? No es únicamente para los líderes el de no suponer o alinear, también recae en cada uno de ustedes, así pareciera que es un poquito más difícil. Alinear no es una tarea de arriba hacia abajo, es una responsabilidad compartida. Crecer profesionalmente no significa esperar a que alguien descubra ese potencial que una persona tiene, ¿cierto? Significa tener la madurez para poder decir, oiga, yo necesito esto, quiero esto y muchas veces no estoy dispuesto a aceptar esto, ¿cierto? Son conversaciones muy sensatas de alto nivel que rara vez se están teniendo, ¿cierto? No podemos pretender que los líderes se las sepan todas, mucho menos que adivinen lo que un colaborador está pensando o sintiendo, ¿cierto? Importantísimo que eso se sobreentienda, ¿no? Aquí nadie es adivino, ¿no? Si uno tiene algo que decir, lo importante es decirlo, hablarlo a tiempo, ¿cierto? Si algo nos está frustrando, díganlo. Si sienten que algo los está cargando de más, díganlo. Si algo de lo que estamos haciendo hoy no nos está llevando hacia donde yo quiero estar en 5 años o me acerca a mis metas, díganlo, ¿cierto? Es importante saber cómo decir las cosas y esto no necesariamente quiere decir que sean problemáticos, sino claros, para que como compañía podamos alinear los incentivos de la compañía, del líder y el colaborador y podamos construir un ambiente que propicie eso y podamos encontrar aquellos momentos de donde podemos empezar a construir juntos. Aquí todo el mundo quiere ayudar a los demás a ayudarlos a construir su camino, que a su vez ayuda a construir a la empresa, ¿cierto? Lo que pasa es que pues nadie sabe cuál es el camino esperado del otro, ¿vale? A menos de que el otro lo diga. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa si no nos alineamos? ¿Qué pasa si seguimos asumiendo, interpretando y proyectando nuestras creencias en los demás? Pues yo creo que todo el mundo sabe la respuesta a eso, ¿cierto? Entonces, pero pasa lo que todo el mundo conoce y es, hay gente muy talentosa que se apaga, se quema, se cansa, equipos que se quiebran por dentro sin que nadie se dé cuenta hasta que ya la gente bota el chupo, ¿cierto? Y sin culpa de ellos. Conversaciones que se evitan terminan explotando. Decisiones que parecen sorpresivas terminan siendo bastante obvias, ¿no? Y no podemos dejar que esto suceda cuando lo que queremos buscar y construir es una compañía con propósito. La responsabilidad es realmente de todos, no es solo una tarea de los líderes, es de todos. Como pares tenemos que buscar siempre no generar malos entendidos. Como colaboradores debemos hablar claro, evitar el chisme, el teléfono roto, todas estas dinámicas. Y como equipo debemos construir la confianza a través de la conversación, del diálogo. Una cultura fuerte no se construye con buenas intenciones, se construye con conversaciones difíciles sostenidas en el tiempo que llevan a la acción. Entonces, para cerrar, quiero que nos quedemos hoy con esta idea. Alinear no significa pedir permiso para crecer, significa creer o crear un camino donde el negocio y las personas avanzan en la misma dirección. Esto solo se logra hablando con claridad, líderes preguntando las cosas con empatía, colaboradores respondiendo con honestidad y equipos que se dan el permiso de ajustar el camino, ¿cierto? Una empresa que escucha y habla bien internamente no solo logra escalar, sino que se sostiene y genera una verdadera ventaja competitiva en el tiempo. Así que a todos muchas gracias, los dejo con esa reflexión, ganemos juntos y que tengamos un feliz inicio de semana. Feliz día para todos. Gracias.